El Museo San Juan de Dios, Casa de los Pisa de Granada, acaba de poner en marcha un ambicioso proyecto para digitalizar los fondos de su archivo, uno de los más importantes de la Orden en todo el mundo. Con este proceso se garantiza la pervivencia en el tiempo de los documentos, a la vez que facilita el acceso a los investigadores. Bien, el proyecto de digitalización del archivo de la Casa de los Pisa tiene como principal objetivo, o lo que principalmente persigue, es ampliar el servicio que estamos prestando a los investigadores que trabajan sobre la historia de la Orden, pero por ende sobre la historia de la enfermería, de la medicina, de la asistencia, principalmente en Granada, pero sobre todo a nivel nacional e internacional, puesto que la historia de la institución ha tenido una presencia desde tiempo inmemorial en los 5 continentes, ¿no? El proyecto de informatización del archivo es mucho más ambicioso. Se está trabajando en la descripción informatizada de todos los documentos que tenemos aquí y, por así decirlo, el último paso es la digitalización para mostrar esa información en tiempo real a cualquier investigador del mundo a través de la red de Internet. Eso supone una gran novedad dentro de nuestro centro, puesto que en los últimos años se ha trabajado mucho en abrir las puertas del archivo a cualquier investigador que estuviera interesado en esta documentación. El proyecto, que cuenta con el respaldo económico de la Junta de Andalucía, se realizará en varias fases. En esta primera se va a atender la documentación más antigua e interesante de la Orden, más de 20.000 páginas que se dividen en 2 bloques. Por un lado, los libros de registro de enfermos más antiguos que conserva la Orden, que son los del Hospital de San Juan de Dios de Granada, que se inician en 1566, por tanto estamos hablando de una documentación que escribieron los primeros hermanos de San Juan de Dios, hombres que conocieron personalmente a Juan de Dios. Estamos hablando de documentación que se genera 16 años después de la muerte del santo. Y por otra parte, los libros de registro de las actas capitulares. Me explico. Los libros donde se han recogido las decisiones más importantes que a lo largo de la historia ha ido tomando el órgano más importante de gestión de la Orden, que es el capítulo general, con su superior general y su consejo general. El libro de registros de enfermos es uno de los más antiguos y supone una pieza única. Es el documento más antiguo que conservamos en el archivo y aporta una información interesantísima desde el punto de vista del conocimiento de la historia, del origen de la historia clínica, del origen de la asistencia sanitaria en Granada, de lo que suponía la información que se registraba en cada uno de los casos, la fecha de ingreso del enfermo, la patología que se le diagnosticaba al enfermo, claro, con una diagnosis en ese momento totalmente incipiente. Prácticamente todos la patología que tienen registrada son calenturas. Y curiosamente las pertenencias que llevaba cada enfermo que ingresaba en el Hospital de Juan de Dios. Curiosamente, esta información ha servido para un investigador francés conocer la pobreza que existe en Granada en ese momento en base al testimonio de este registro de enfermos que nos menciona la ropa que llevaba el enfermo, el pequeño capital, las 2 o 3 monedas que en un momento dado llevaba consigo también, las calzas. Son informaciones que aparentemente nunca podíamos pensar que se pudieran descubrir en un libro de registro de enfermos. Y por otra parte, otra de las curiosidades es la forma tan explícita de marcar o de escribir que el enfermo había fallecido, ¿no?, mediante un simple trazo que es una cruz. Ese libro, además, dentro de su configuración, dentro de su encuadernación, está en una encuadernación mudéjar que ha sido, pues, con mucho mimo restaurado y que aporta no solo información en su contenido, sino información también en el soporte, en el modo de estructurar ese libro de registro de enfermos,
que además solía escribir en ese libro el enfermero mayor, con lo cual para la historia de la enfermería es una aportación también muy interesante, donde tiene mucho que decir la historia y el devenir histórico de la institución hospitalaria. Una empresa especializada en el sector está siendo la encargada de realizar el trabajo de digitalización. Se está haciendo mediante un sistema totalmente respetuoso con el documento, de forma que prácticamente el documento lo único que hay que hacer es pasar la página, la intervención que el técnico tiene sobre él es mínima, con lo cual estamos garantizando de entrada la conservación del formato original. Eso nos preocupa mucho, puesto que en el archivo y en el museo tenemos la obligación y casi por así decirlo nuestro primer trabajo en la conservación, pero cada día más hay que conciliar la conservación con la difusión y los profesionales y los técnicos tenemos que trabajar en eso, en conciliar el que a la vez que conservamos podemos disfrutar de ese documento y podemos sacar a la calle la información que él tiene. De carácter privado, el archivo se encuentra abierto al público con una documentación muy importante y en ocasiones desconocida para la comunidad científica. Sin duda, la institución hospitalaria desde hace 500 años viene aportando modestamente, pero yo creo que una contribución importante al mundo de la asistencia en general, en el más amplio sentido de la palabra, con lo cual para hablar de la asistencia en España hay que consultar los archivos de la Orden de San Juan de Dios. Un archivo que es muy amplio, ¿no? Que no hay que únicamente ceñirse a soportes escritos, sino por ejemplo a soportes fotográficos que cada día están adquiriendo mayor valor. La imagen también aporta mucha información y será otra parcela de este proyecto que en un futuro tendremos que abordar porque es interesantísima, ¿no? Y desde el punto de vista gráfico es muy elocuente. Una rica y valiosa documentación histórica que pronto estará al alcance de un clic.